momento para conectar con vuestro poder. Porque claro, cuando uno se deja atribular por el día a día, los condicionamientos, obligaciones, responsabilidades, sobre todo si también sigue medios de comunicación y todo son noticias negativas, esto y lo otro, uno tiende a pensar de que no tiene ningún poder ni control sobre las cosas, ni sobre la situación, ni sobre su realidad. Se desempodera, nos volvemos impotentes, caemos en la ansiedad, en la tristeza, porque no también en la depresión. Y yo creo que eso no nos lo podemos permitir porque somos seres únicos, somos seres poderosos, seres magníficos, que tenemos que aprovechar cada segundo que se nos permite vivir en este planeta, ¿no? Para desarrollarnos, para realizarnos, para sentirnos bien, estar satisfechos y, como se suele decir, comernos a bocados la vida. Pues bien, hoy vamos a hablar de eso, de cómo no ceder nuestro poder, y lo vamos a hacer con Santi Pujadas. Él es terapeuta, experto en liderazgo, biomecánica, psicomotricidad, desarrollo personal y reconocimiento del ser. Es además jinete y profesor de equitación per se, equitación para la conexión de la mente, el cuerpo y su nexo, el ser. Es además creador, director de esta empresa que es Equitació for Life, de la que ya os venimos hablando en los últimos programas, y que tiene como base pues el trabajo con caballos para conectar con la capacidad de liderazgo de uno mismo, arreglar también y resolver muchas situaciones conflictivas a nivel emocional, energético, espiritual, bueno, de lo que ya hemos hablado en estos programas. Santi, bienvenido. Alex. Claro. ¡Anda! ¡Y tenemos público! Gracias, gracias. Otra vez, podéis aplaudir, Silga, más. Qué bueno. Santi, has visto qué vitores, Es un aplausos, qué público, despiertas. es un público empoderado. Empoderado, claro. Estoy encantado. O sea, no hay mejor manera de empezar una entrevista sobre el poder que con este poder. Con un público empoderado, sí señor. Un placer. ¿Por qué nos desempoderamos? Santi, ¿qué nos pasa? Bueno, más que porque nos pasa esto, yo creo que empezamos, por decirlo así, quizá ya empezamos mal, ¿no? Es decir, nadie nos enseña a empoderarnos porque muchas veces pues nos vamos a buscar, se nos enseña que tenemos que buscar la autoridad fuera de nosotros, ¿no? Y esto nos pasa quizá a pequeña escala, lo podemos ver pues por ejemplo, no sé, con un médico, o cuando vamos al médico, o cuando en el colegio, lo podemos ver a gran escala en empresa, etcétera, etcétera, en pareja, tal. Claro, nosotros cedemos, digamos, el poder porque no somos conscientes del poder que tenemos. Y cuando lo cedemos, en general lo cedemos porque tenemos una serie de miedos, de si no hago esto, esa persona no me querrá, o no va a estar por mí, o me va a apartar. Si el doctor dice esto, pues claro, como yo no tengo conocimientos en medicina, pues tendré que hacer lo que el doctor diga exactamente, ¿no? Y al final siempre partimos de la misma base, ¿no? Que es, como no nos hemos reconocido, pues la única opción que tenemos, o la opción más viable, la que nos parece más natural, digamos, es ceder ese poder y que otros nos digan lo que tenemos que hacer con nuestra vida, ¿no? Esto no quiere decir que la información que nos viene de fuera sea válida o no. Evidentemente he hablado de maestros, doctores, pues son personas que se han formado para una serie de cosas, pero cuando uno está empoderado y ha reconocido el ser que es, bueno, lo puedes poner en duda, porque al final te están aportando una visión, tienes una parte de la visión, pero no tienes los 360 grados sobre lo que esté ocurriendo, ¿no? Tienes una parte, es decir, si un maestro, un profesor me dice algo de mi hijo, tiene su visión desde su prisma, con sus sistemas de creencias, paradigmas, etcétera, etcétera, y en un estadio, en un sitio, un espacio físico concreto, ¿no? Esto a mí me ha pasado, por ejemplo, con mi niño, ¿no? Y yo tengo otra visión. Entonces tengo que mirar de sumar y mirar de desengranar y ver con claridad. ¿Qué pasa? Que cuando alguien viene y te toca algo tuyo, ¿no? Un profesor te dice, es que tu hijo... Claro, primero aparecen las emociones. Y cuando aparecen primero las emociones es que ya estamos desempoderados. Ya no estamos poniendo encima de la mesa el poder que tenemos, sino que ya nos estamos arrastrando. Y desde ahí tomamos decisiones generalmente erróneas, ¿no? Y el concepto yo creo lo que creo que sería correcto, lo que quiero trasladar es justo eso, ¿no? Que nos tenemos que empoderar a base de reconocernos. Y desde ahí podemos hacer y podemos trabajar, y pues ya sea con los niños a nivel padre, madre, empresa, pareja, etcétera, etcétera, ¿no?
Y yo creo que la base, lo que yo quiero trasladar, como te comentaba, es esto. Es el hecho de, no es que lo perdamos, simplemente es que no se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado que la autoridad está fuera de nosotros, ¿no? Y eso creo que hay que cambiarlo. Y hay que ser honestos también con eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso como profesionales, tenemos que ver eso en los demás e ir mucho con cuidado, tener mucha cautela a la hora de decir o de recomendar o de aconsejar, porque hay personas que cuando vienen son muy susceptibles a eso. Entonces tú les dices A y ellos A. Es decir, y nuestra función no es esa, nuestra función es que ellos se reconozcan para que puedan trazar su vida por donde quieran trazarla, ¿no? Pero primero que se reconozcan. Si yo vengo y te digo, mira, Alex, pues yo, porque tengo una visión sideral, pues tú eres esto y serás esto y no sé qué, y tú lo compras, por decirlo así, te lo quedas, por lo que sea, porque no has tenido una educación o nadie te ha explicado antes, o simplemente, o porque estás esperando que alguien te diga a ver qué, ¿no? Pues claro, esa persona a lo mejor traza desde ahí. Y trazar desde ahí sin haberse reconocido, bueno, puede llevar a más frustración, a más, como antes comentabas tú, a más depresión, a más... porque no hay un reconocimiento, ¿no? Y para eso hay que hacer un camino, que es la otra cosa. O sea, yo esto lo llamo, así en plan charla, lo llamo la teoría del póker, ¿no? O sea, la gente piensa que te sientas ahí y tiras y un día vas a tener suerte y te vas a hacer millonario y se ha acabado. Y el póker en realidad no es un juego de azar, es un juego de estrategia, de estadística, de las emociones se quedan fuera de la mesa. Es muy complejo jugar bien a póker, ¿no? Pero por un motivo, o sea, por nuestra naturaleza, intentamos que sea un golpe de suerte el que cambie nuestra vida, ¿no? De que alguien venga y nos diga, ves, sí que puedes, o ves, esto es lo que va a tocar, o ves, es lo que tal, ¿no? Y eso no deja de ser algo que es muy voluble. Es muy voluble el hecho de que sea un golpe de suerte el que te coloque en un sitio o en otro, porque tampoco sabes muy bien por qué se ha dado, por qué no se ha dado, por qué hoy he tenido suerte y mañana no la tengo. Pero si reconoces, es decir, si te conviertes en creador, ya sabes que no es suerte porque sabes que lo estás creando tú. Es otra historia. Claro, es hacerse consciente de que creamos todo tipo de situaciones siempre nosotros, ¿no? Somos creadores de nuestra realidad. Sí. Para bien y para mal, para que ser consciente de ello, ¿no? Y para eso tenemos que ser conscientes de nuestro poder. ¿Cómo nos ayuda la terapia o el trabajo con caballos a darnos cuenta de ese poder y no cederlo? Claro, el tema del poder tenemos que entender que nosotros, esto lo habéis hablado aquí muchas veces, nosotros también lo comentamos, un tanto por ciento muy importante de nuestra vida la domina nuestro subconsciente, sí. Es decir, está ahí funcionando, ¿no? Pero para poder cambiar lo que tenemos en nuestro subconsciente hay que sacarlo a la luz. No hay que evitarlo, no hay que tal. Entonces, cuando nosotros intentamos sacar o ver lo que tenemos en nuestro subconsciente, vamos a llamarlo así, en un estadio o en una posición muy cómoda, que no nos coloca en una posición donde realmente van a salir los resortes que nos limitan, ¿no? Entonces vemos una pequeña parte, ¿no? Es decir, si exponemos poco, veremos poco de lo que hay en el subconsciente. Cuando nos exponemos más, pues vemos más. Entonces, cuando tú me preguntas, por ejemplo, el tema del caballo, el otro día, antes te comentaba, pues tuvimos la suerte de tener a Ana Lorita ahí con nosotros, sí. Y surgieron cosas, ¿no? Y surgen en ella, la mayoría de personas han surgido en nosotros, que hemos trazado este camino antes. Cosas tan simples como me subo en el caballo, cuando el caballo se mueve, yo, sin pensarlo, hago una retracción de cadera. O sea, mi pelvis se va hacia atrás, que es una acción de defensa, es decir, voy a tender a mi posición fetal, ¿vale? Pero claro, yo no soy consciente de esto. Esto, aquí, por ejemplo, seguramente nos pasa igual en situaciones varias, cuando hablamos con nuestra pareja y hay un momento de conflicto y no te das cuenta que estás cerrando, estás cerrando tu centro, estás llevando tu centro hacia atrás, ¿no? Entonces, con el caballo esto se hace muy evidente. O sea, cuando estamos desempoderados o perdemos poder, cedemos, tiramos la pelvis hacia atrás. Por ejemplo. Esto se ve mucho. El otro día veía un poco un tramo de un programa que hicisteis con Manu Ramírez, sí. ¿vale? Con el tema de los abrazos, ¿no? Entonces, el concepto de abrazo es un concepto relativamente complicado a día de hoy también. ¿Por qué? Porque como todo está muy sexualizado y todo está muy tal, pero el abrazo real es de pelvis. Tienes que entrar abierto de pelvis, que es tu centro, ¿vale? La mayoría de personas no entran con la pelvis, entran con el culo hacia atrás. Se están protegiendo cada vez que dan un abrazo. Entonces, ¿no? Hay que entrar con la pelvis hacia adelante. Bueno, hay que entrar, claro, si no... Mira, no voy a hacerle la pirula a Monse porque me va a matar si las hago aquí a abrazar. Pero un abrazo, no es que vayas en plan toma moreno, digamos, sí.
Pero mira, cuando nosotros trabajamos con el caballo, Sí. nuestra pelvis va por delante de nuestros hombros. Te puedes poner de pie si Sí, quieres, ¿eh? sí. Así lo vemos. Vale, ¿eh? aquí mismo Así lo donde ves. estoy. Aquí mismo, sí. Sí. Dale ahí a la cámara. Cuéntanos. Venga, va. Sí. No aplaudáis esto de la pelvis, ¿eh? A ver, el movimiento pélvico de No, mira, Santi. si lo pongo de perfil... Ah, mira, ahí me veo, ¿vale? Ahí se ve, sí. Vale, Muy cuando bien. yo voy a caballo, por ejemplo, un poquito más, ¿sí? Sí. Vale, cuando yo voy a caballo, mi pelvis, esta parte de aquí, va siempre por delante. ¿Por qué? Por varios motivos, pero sobre todo porque yo quiero conectar mi pelvis, que es mi centro de gravedad, con el centro de gravedad del caballo, ¿vale? Entonces, cuando esto no ocurre, y ocurre esto se ve bien. Sí, se ve bien. A ver, el Víctor, que está ahí. ¡Víctor! Víctor, estate ahí, que vale. Date al loro. Necesito micro de mano. Mira, siempre me tienes que mirar, Víctor. Tú me tienes que mirar. No pasa nada. Contacto visual, contacto visual. Vale, Sí, pues sí, el adelante. concepto es este, ¿no? Cuando el caballo se pone en movimiento, esto que Sí. te decía que ocurre habitualmente es esto. Él se mueve y nosotros hacemos esto. Hacemos Vale. como, oh, ¿vale? Esto nos ocurre Ya. en menor escala porque no es tan visible, no es tan visual. Por eso lo del caballo nos va tan bien, porque lo hace muy a lo grande y es perfectamente visible para la persona a la que le está ocurriendo eso. O sea, yo lo veo desde abajo, pero el que está encima ve decir, ¿qué me ha pasado si yo no he hecho nada? No, sí lo has hecho, pero no sabes que lo has hecho, ¿vale? Entonces, el concepto es un poco este, ¿no? Ponemos a lo grande, hacemos visible cosas que aparecen del subconsciente, que aparentemente son invisibles, y las podemos poner ahí y a partir de ahí las podemos cambiar. Si no están allí, pues claro, yo voy ahí, nadie me dice nada, que hago mi retracción de cadera, nadie me dice nada y voy circulando por la vida en defensa porque estoy cerrando mi centro, ¿vale? Estoy haciendo un cierre aquí y claro, no estoy ofreciendo, no estoy abordando. Fíjate que es una postura, se ve bien así, ¿no? Sí. Pero es una postura contra vida, me Claro. defiendo o a por la vida. O a por la que no vida. pasa nada, ¿vale? Vale. Una apertura o un cierre. Gracias, Víctor. Muy bien. ¿Vale? O sea que el concepto es un poco este, ¿sí? Esto, claro, ocurre, en el caballo ocurre a lo grande, porque el caballo también es, ¿no? Es a lo grande, con lo cual esto a nosotros nos pasa aquí, por ejemplo, en la conversación, como te decía antes, una discusión de pareja, o en un momento ahí con los niños o tal, y bueno, pues no te percatas de eso, no te percatas que estás generando esa conversación o esa situación en defensa, ¿no? Entonces ahí vienen los culpa tuya. Claro. Pues yo estaba perfectamente, yo estoy Claro. ahí, mi coherencia súper alineado, el que está perdiendo los papeles eres tú, ¿no? No, porque yo estaba cerrando, yo estoy en cierre. Y en cierre quiere decir que me estoy defendiendo, ¿no? Entonces, claro, eso cuando lo vamos solucionando, digamos, o cuando vamos evolucionando en ese aspecto, pues abordamos la vida en apertura. Y en apertura es donde sale el poder real, donde aparece el hecho de decir, asumes que no tienes que ir con una coraza, ¿no? Con escudo, no sé qué tal, sino que sabes que puedes generar equilibrio cuando estás abierto, cuando estás abierta, no necesitas estar cerrando y estar siempre ahí, ¿no? Defendiéndote, ¿no? Pero esto al principio pasa y ocurre y nos da unas señales de en cada situación nueva, en cada momento nuevo, pues cómo reacciono yo desde el subconsciente y vamos a ver desde ahí cómo queremos reaccionar y cómo lo cambiamos, ¿no? Y nos da la posibilidad porque lo pone en grande, ¿no? Y es muy físico. Qué bueno. Es muy físico, es decir, es fácilmente visible. Esto que hemos hecho aquí, ¿no? Con la cámara Sí. y tal, pues lo podemos hacer o lo hacemos ahí igual. Y la persona cuando se ve, cuando dices, no, pon la pelvis por delante, y te dice, pues si yo ya tengo la pelvis por delante, que pongas, que no. Tenemos ahí unos espejos Y se ve. y pasa por delante con el caballo y va así, ¿no? Con la pelvis totalmente cerrada y dice, pues yo voy así siempre. De hecho, a veces cuando vas por la calle, te fijas que hay gente que va caminando por la calle con la pelvis hacia atrás. Sí. Que quizás son personas que han cedido ya su poder o que van como derrotados o Sí, están ahí como sometidos, sí. ¿no? O sea, todo lo que es postural, evidentemente a veces hay temas físicos Bueno, también, claro, ¿vale? claro. Pero Quitándose hay temas físicos. nosotros, y tú ya sabes, y muchas personas lo han expuesto aquí también, nosotros somatizamos en el cuerpo, Sí. etcétera, etcétera. Y una de las cosas que nos ocurre, que es como mucho más lenta, es decir, no es como que te salga un problema en la piel, sino que es mucho más lento, es el tema postural, ¿no? Entonces, este tema postural es muy evidente cuando hay una carga durante mucho tiempo, cuando no hay un empoderamiento, cuando no me han enseñado a afrontar, no sé afrontar, pues ¿qué hago? Pues mi posición natural va a ser una posición de defensa, porque así ya no tengo que afrontar, ya directamente pues me voy defendiendo y no tengo que afrontar en apertura, ¿no? Esto, cuando antes me comentabas el tema del caballo, claro, en el caballo, cuando hacemos el trabajo en el caballo, hay un traspaso ahí, es decir, cuando yo me estoy defendiendo,
no hay equilibrio. Y es muy evidente. El caballo o no va, o va mal, o en vez de ir donde toca va donde no toca, etcétera, etcétera. Pero cuando abro, cuando empiezo a generar en apertura, empiezo a enseñar quién soy, empiezo a reconocerme, pues entonces el caballo se alinea conmigo. Y ocurre, ¿no? Ocurre, y parece un milagro, ¿no? Pero además esto ocurre en una misma sesión. Es decir, paso de un cambio aquí y abro, y hay un cambio evidente, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho, nos pasó con Ana, por ejemplo, decir, hacemos un cambio, pam, y boom, y el caballo empezó a andar, sin que ella hiciera nada, solo con un cambio postural, Con el ¿no? cambio postural. Claro, porque cuando cambiamos la postura, no es solo la postura que tú ves desde fuera, es decir, la energía que generas, el aire que entra, cómo oxigenas, es decir, una postura cerrada, pues cierra también los pulmones, Claro. órganos vitales, etcétera. La energía que tú estás condensando dentro también es distinta. Cuando tú abres, hay una regeneración, hay un flujo distinto, y entonces, pues el caballo, que lo hemos comentado, lo he comentado yo algunas veces, y aquí, como está en el ser, enseguida percibe ese canal, ¿no? Es decir, pues mira, esa persona se ha alineado, pues ya podemos andar, que no hay ningún problema. Cuando eso no ocurre, es fantástico, porque además los caballos que nosotros tenemos ahí en nuestra instalación, pues nos ayudan mucho, lo hacen de manera muy amable, pero eso, se paran, o algunos van marcha atrás, en vez de decir, pues mira, pues vamos para atrás, ya que tú quieres ir hacia atrás con tu cadera y con tu pelvis, pues vamos hacia atrás. Claro, físicamente es muy evidente, ¿sí? Y luego hay tenemos la virtud de tener este elemento en medio, que antes ya lo comenté algún día, ¿no? Que no es que yo lo esté diciendo o no lo esté diciendo, o sea, mejor o peor. Al final, cuando yo estoy explicando eso a alguien, yo he pasado por allí. Ya por ese punto yo pasé, con lo cual, por eso es fácil de identificar para mí, ¿no? Entonces, no es mejor o peor, es el entender que forma parte del proceso. Y que esa es la magia, ¿no? Cuando antes te decía lo del póker, o cuando esperamos que alguien nos diga cómo tenemos que trazar nuestra vida, nos estamos perdiendo la magia real de la vida, que es el aprender y el hacer todo el tránsito, ¿no? Tú imagínate que ahora estamos aquí sentados y todos ya hemos terminado esto. Y todos ya sabemos todo lo que había que saber, y todos o sea, renunciar a eso, pues la mayoría de personas que esperan que otra persona, una predicción, algo les diga, un cambio, una lotería, algo les diga, les cambie la vida y que entonces aparezca lo que ellos sueñan y tal, se están perdiendo eso. Se están perdiendo la magia real de la vida, que es hacer todo este tránsito, todo este camino, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la suerte de que estamos ahí, lo comentábamos al entrar, estamos ahí en un espacio fantástico y el aire libre, los caballos, claro, es muy idílico. Es un poco de susurrador, ¿sabes? Sí. También es cierto eso, pero fíjate cómo podemos solucionar muchos problemas internos o desajustes al estar en contacto con el cuerpo. O sea, hacernos conscientes del cuerpo, de la postura, de lo que hacemos, ¿no? Y al hacernos conscientes de eso, automáticamente no solo corregimos la postura, sino también corregimos nuestro comportamiento. Claro, y vamos... Que es la magia de decir, a través del cuerpo cambio mi comportamiento. Claro, y lo vamos generando, en nuestro caso lo generamos, como tú has dicho, por ejemplo, con el cuerpo, lo generamos con la mente. Porque claro, cuando tú explicas a alguien esto de la postura y esa persona llega un momento que hay una comprensión sobre eso, sí. Claro, hay un clic en la mente, sí. Y claro, el cuerpo empieza a generar de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, que tenía una postura muy cerrada, no te lo vas a creer, pero tenía una postura súper cerrada, cuando llegó mi momento y alguien me decía, esto lo tienes porque te proteges, porque estás enfadado, tal, y yo decía, una mierda, yo no estoy enfadado, ¿sabes? Yo no estoy tan enfadado tú, que no tienes ni idea, ¿no? Ese era el plan, ¿no? Hasta que hay un momento que realmente te planteas cosas y dices, bueno, vale, vamos a mirar esto cómo va, ¿no? Y como tú has comentado, en mi caso, pues se fue generando, digamos, de una manera, vamos a llamarlo así, bipolar, es decir, empecé a comprender, empecé a trabajar para cambiar la postura. Hay un trabajo ahí importante porque esto es la otra parte de la magia, digamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una postura sentada, pues hay una musculatura, unos tensores, unos flexores, todo esto está ahí arropando esa postura, ¿no? Hacer un cambio de postura no es fácil. Y cuando uno encima pues tiene una buena musculatura o tiene, sí, y eso se ha ido apretando ahí, pues eso tenemos que dedicar un tiempo a eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, solo desbloquear la primera postura ya fueron meses. Porque estaba aquello apretado, o sea, pero claro, problemas de cervicales, de trapecios, de lumbares, o sea, todo porque claro, generaba una carga aquí, ¿no? Cuando eso empezó a ceder, entonces vino la siguiente fase que fue, vale, ahora ya me puedo plantear cuál es la postura. Y a partir de ahí, con una musculatura ya más flexible, no tan apretada, pues ya empezamos a trabajar en otro contexto para buscar lo que iba a ser luego, ¿no?
Pero si no, el cuerpo es un chivato. Es que lo tenemos ahí delante, lo vemos todo el día, pero no miramos. O sea que como no miramos, no podemos ver. Pero si miráramos, esto que te comento del caballo, que es tan evidente, tienes que querer verlo. Tienes que querer, ¿no? Por eso que te comentaba, por ejemplo, y desde aquí le hago la ola a la Ana, porque la Ana cuando vino súper abierta, súper, bueno, como es ella, súper happy, vengo a vivir una experiencia y tal, y no puso cortafuegos, sino que se dejó llevar, y fue fantástico para ambas partes. Yo creo que fue fantástico para ella y fue fantástico para nosotros como equipo también, el acompañarla y que ella viera cosas. Y yo creo que le sorprendió. Ella se dejó llevar, tiene esa intuición, ¿no? Ana y tal, y se sorprendió, pues salían muchas cosas. Claro, Santi habla de Ana Lorita, que es colaboradora también habitual de este canal, es una terapeuta magnífica, que le llamó ya desde la primera entrevista que vio de Kita SEO for Life, ya le llamó mucho la atención y decidió experimentarlo por ella misma. Sí. Y me consta por mensajes privados que me ha llegado que ha sido una experiencia muy enriquecedora y que la ha cambiado también profundamente. Sí, hubo muchas cosas, sobre todo por eso que comentábamos de poner a la vista temas del subconsciente. Sí. Porque además tenemos, yo creo que huir un poco del paradigma de que cuando una persona, por ejemplo, acompaña, y eso se lo agradezco mucho a ella, que hayamos hecho eso, ¿no? Porque parece que cuando nosotros estamos trabajando, acompañando a personas, parece como que tuviéramos que vender que lo sabemos todo, ¿no? Y que no nos dejamos acompañar por otras personas, ¿no? Y al final creo que es un eslogan vuestro, ¿no? El de Somos Legión o algo así, si no me equivoco. Somos Legión. Sí, ¿verdad? Sí. Lo veo de vez en cuando ahí escrito. Y creo que tenemos que trabajar un poco en esa línea, en el hecho de ser humildes, decir, mira, yo conozco todo esto, tengo esta experiencia, puedo aportar esto a la cesta y ella puede aportar otra cosa y otra persona aportará otra y nos nutrimos unos de otros y crecemos juntos y creo que Ana en este aspecto, pues bueno, nos dio ejemplo a nosotros también. Yo estoy súper feliz de cómo además ya tuvo una entrada, ya te digo, triunfal y estaba muy emocionada y nos emocionó a nosotros también y bueno, estuvo muy bien, muy contentos. Bueno, pues el caso de Ana no es único, hay muchísimas personas que van cada día a Kita SEO for Life precisamente a atraer al consciente problemas que yacen a nivel subconsciente, porque lo ha dicho muy bien, lo ha explicado muy bien Santi, el subconsciente es lo que nos controla, ¿eh? Nuestra vida la crea el subconsciente. Por lo tanto, tenemos que conocernos bien qué hay ahí, qué hay ahí detrás, ¿no? Y el trabajo precisamente con caballo nos permite hacernos conscientes de cómo tomamos las riendas de nuestra vida, ¿eh? De si cogemos o no cogemos las riendas de nuestra vida, la actitud postural, comportamiento, y eso hace que se entienda, porque tú también lo explicas muy bien, es un pack, ¿no? Mente y cuerpo, ¿no? Sí. Es un pack indivisible realmente, la manera que tenemos de separar las cosas, sino mente y cuerpo van de la mano. Si lo entiende la mente, se trabaja a través del cuerpo, se produce una comprensión profunda, que es lo que hace que se puedan desbloquear muchas situaciones, ¿no? Sí, correcto. De hecho, nosotros cuando hablamos al principio de ceder el poder, y es un poco esto, ¿no? Nosotros tenemos personas que han cedido el poder, por eso que te comentaba antes, ¿no? Es decir, una persona que por ejemplo, pongo un ejemplo, que fue madre en su momento, tuvo 2 criaturas, tal, y tuvo su primera visita en el ginecólogo después de la segunda criatura, porque tenía pérdidas de orina, es decir, había quedado pues el suelo pélvico y tal, que eso también lo trabajamos, hacemos trabajo de suelo pélvico. Y entonces el ginecólogo dijo, bueno, es que esto es normal. Y ella, o sea, el ginecólogo en este caso no se percató de cómo ella estaba a nivel emocional. El ginecólogo, si estuviera aquí, me podría decir, pues mira, no es mi trabajo percatarme de cómo está la gente emocionalmente, ¿no? Pero ella, cuando le soltaron esta frase, asumió que eso iba a ser la vida. Claro. Eso es lo normal, tal. Claro, una persona, aún no habiendo llegado a los 40 años, que asuma que el resto de su vida será así, tal. Claro, entonces cuando llegó, lo pusimos en duda, se sorprendió. Pero fue esa cesión de poder, ¿no? El hecho de decir, pues por este señor, con su autoridad, y él no se ha dado cuenta en ese momento de cómo estabas tú, pues has soltado un mensaje y tú lo has cogido al vuelo y lo has convertido en tu eslogan de vida, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner. Una de las cosas que nosotros pedimos cuando la gente viene a nuestra instalación y hacen una sesión, hacen un proyecto, hacemos un proyecto tal, es que nos pongan en duda. O sea, nos tenéis que poner en duda todo el tiempo. Tiene que haber respuestas para todo lo que hacemos. No puede ser que asumáis, porque eso es ceder el poder. Sí. No puedes ceder tu poder hacia mí. Es decir, es que me caes muy bien, fantástico, pero no cedas tu poder hacia mí. Tienes que poner en duda. Una cosa es confiar, una cosa es que hayas tomado una decisión de yo te voy a acompañar, quiero que me acompañes. Perfecto, pues te acompaño. Pero eso no quiere decir que, porque si yo no tengo respuestas, pues
tendremos que buscarlas. Y si yo no llego, yo intento ser muy honesto y no llego, pues las vamos a buscar fuera o te derivo a otra persona que te las pueda dar, pero si no llego, pues lo honesto sería esto, es decir, mira, yo es que llego hasta aquí. A mí esto me ha pasado muchas veces y puedo hablar de esto porque lo llevo grabado, me ha pasado en el tema de equitación. Yo he tenido grandes profesores, que en este caso no eran grandes profesores o grandes maestros, sino que eran grandes jinetes que no sabían trasladar cómo lo hacían ellos, o no sabían o no querían, no lo sé, pero no lo sabían trasladar. Entonces, cuando pasaban cosas con los caballos, yo no tenía respuestas. Yo tenía muchas preguntas y no tenía respuestas. Y eso en mí, entiendo que esto no pasa a todo el mundo, pero eso en mí generaba una inquietud que era terrible. O sea, de noche sin dormir, de no entender por qué esa persona que aparentemente no tiene nada distinto que yo, no le pasa eso con el caballo y me pasa a mí, ¿no? Es decir, el mismo caballo genera esto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que poner en duda, que no pasa nada. O sea, es una conversación que tenemos mucho en Equitación for Life, de hecho, decir, vas al médico, que te explique el qué. Pero luego, cuando haya salido, te haya venido ya a decir, vamos a aflojar, coges libreta y te apuntas y pones en duda. Vas al profesor porque tienes tutoría de tu hijo o de tu hija. Exactamente lo mismo. Es decir, yo tengo ya aquí los niños, pero, por ejemplo, en el niño, en la primera tutoría fue devastadora. La primera tutoría de P3, si yo me creo, si no me coge ya empoderado, yo no estaríamos aquí hablando como estamos hablando ahora mismo, porque el diagnóstico de la profesora era terrorífico. Entonces, es decir, psicomotricidad, mal. Problemas de digestión porque se pasa el día en el baño. O sea, 50.000 cosas, ¿no? Entonces, al final, el diagnóstico real fue no lo motivas y no tiene ningún interés. Claro. ¿Sí? Porque me decía psicomotricidad. Siempre he tenido problemas para bajarlo de las vallas, de ahí de los caballos y tal, si va como un tiro. O sea, ¿sí? Tema de digestión, o sea, si su madre es enfermera, de niños, de más especializada y tal, más seguimiento que ella. O sea, fuimos eliminando pestaña por pestaña, pero cuando sales de ahí, si compras ese mensaje... Si cedes el poder, lo primero que pides es cita con el psicólogo ya. Claro. Es decir, hostia, me han dicho que mi niño está fatal. Y entonces, porque claro, esta señora tiene una autoridad. Claro, nadie ha dicho que esa señora tenga que saber cómo usar esa autoridad correctamente. La usan. Pero no son muchas veces conscientes del impacto que generan sus palabras, del impacto que generan sus discursos, de quién tienen delante y de cómo va a impactar eso, ¿no? Entonces, cuando tú acompañas a generar ese poder, de lo que estamos hablando, la persona que tienes delante puede empezar a tomar decisiones, pero reconociendo quién es, no dependiendo, esperando la aprobación mía o de quien sea, o esperando que un profesor o una profesora, y baraja la información de una manera, vamos a llamarlo así, no emocional, sino que baraja la información de una manera correcta. Sistémica, la del sistema. Claro, y desde ahí toma decisiones, ¿no? Porque si no, ya te digo, yo, bueno, pues no sé, yo es que me hubieran faltado horas extras para mi niño. ¿Cuántos padres ceden su poder, se creen de buenas a primeras esa primera valoración, que al fin y al cabo no deja de ser una valoración, se tiene que contrastar y ver al final qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ¿cuántos padres hay que ceden el poder y que yo, por ejemplo, tengo el hijo de unos amigos míos, que la profesora de la guardería se atrevió a decirles, sin tampoco haber hecho un estudio ni nada, pero que tenía síntomas de autismo. Tiene síntomas de autismo, no sé qué, no. Y el niño no tenía problemas de autismo. El niño, el problema que tenía era que no oía bien y no veía bien. O sea, lo operaron de los oídos y demás, se pusieron unas gafas y el niño ahora es de los más listos de la clase. Es decir, que me refiero que a veces damos con mucha facilidad o damos por buenos, ¿no?, veredictos, diagnósticos, sentencias de esto simplemente porque les damos más autoridad, ¿no? Claro. Ese profesor, ese médico y tal, pues claro, sabe más que yo, ¿no? Ya, pero aunque sepa más que tú, siempre tienes que buscar un contraste, es decir, no puedes ceder tu poder. Claro. El tema aquí está vamos a llamarlo así, y no quiero escandalizar a nadie, pero lo preocupante está en por qué lo cedemos ese poder. ¿Por qué lo cedemos? Claro, lo cedemos porque nos da miedo afrontar. Es decir, a nosotros nos han dicho que cuando seamos padres, ya somos padres. Sí. Entonces ya somos padres. ¿Qué significa ser padre o ser madre, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado de eso, no? Ser padre o ser madre, desde mi punto de vista, significa ejercer. Y ejercer significa, pues, buscarte lo que tengas que buscar para solucionar los problemas que tengas que buscar. Y el primer recurso que tienen tus hijos eres tú. O sea, que ir a buscar siempre fuera, ¿no? Y delegar ese poder. Yo tengo muchas conversaciones de esto que tú me estabas comentando. Es justo, me estabas diciendo y estaba pensando en un caso que era casi el mismo, ¿no?
no fue exactamente así, pero casi, ¿no? Alguien que les hizo un comentario, en este caso no sé si era en P3 o P4 tal, y también lo mismo. Y luego también en un tema de tímpano, no sé, tema de equilibrio, tal, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque cedemos ese poder porque no queremos hacer el trabajo. Porque no hemos entendido esto que decía al principio, que la magia justo está en eso. Es decir, cuando nosotros hablamos de nuestros hijos son grandes maestros, bueno, lo son si lo aprovechas. Claro. Pero si los tienes ahí y el médico no sé qué y el tal no sé cuándo y tal, y tú, no, pues yo es que estoy muy ocupado siempre, bueno, aprender, no aprenderás mucho de ellos, ¿no? Entonces, esta cesión, como te decía, lo preocupante es el por qué. ¿Por qué cedemos? Porque no tenemos bien entendido, no tenemos bien entendido que la magia, la parte bonita está justo en eso, en hacer toda esa transición, ¿no? Y si puedes hacerla con ellos, pues ya es, bueno, sí, que además es, esto parece un tópico, pero es lo que nos vamos a llevar, o sea, que no creo que nos llevemos mucho más, con lo cual, si lo puedes hacer, si lo experiencias, si tienes la oportunidad de, claro. Yo ahora, por ejemplo, puedo acompañar a muchas personas con los caballos porque primero lo pasé en mí. Claro. Entonces, cuando lo pasé, y en eso tampoco quiero engañar a nadie, ¿no? Cuando lo pasé hubo momentos de todo. Hubo momentos de lloro, hubo momentos de darme asco a mí mismo, hubo momentos de alegría, hubo momentos de todos los colores. Pero una vez pasado, y en esto quizá va a sonar un poco raro, pero hay momentos que echo de menos. En esa transición de pensar, ahí ¿por qué no lo disfruté más? Porque ese momento fue la pera, ¿no? Y es un momento que marcó un antes y un después en mí. Pero en ese momento, pues no lo podía disfrutar más o de otra manera porque estaba en mi momento, en ese momento de mi vida, ¿no? Y tenía, pues lo veía como lo veía y tal, ¿no? Y eso es lo que permite también. Tengo una niña ahí que siempre cuando tenemos momentos de esos y se pone a veces y llora y está ahí toda apretada y me dice, es que parece que no te importe. Digo, no, digo, estoy así porque realmente me importa mucho. Si yo me pongo a llorar como tú, vamos a tener que llamar a un tercero que nos venga a rescatar a los dos. Con lo cual, yo entiendo lo que te está ocurriendo, pero yo me mantengo en mi posición para poder acompañarte bien a ti. Y eso sería también una cesión de poder, ¿no? El hecho de, ¿sabes qué? Me pongo a llorar con ella para caerle bien. Si yo no estoy aquí para caerte bien, estoy aquí para acompañarte en ese tránsito, ¿no? Y todo eso yo creo que crea ahí un... Bueno, crea otra manera, crea una energía nueva. Esto ya te digo, si es tan simple con la cadera, con lo que hemos enseñado, y comienzas ahí, pero claro, lo tienes que ver. Lo tienes que ver. Es que si no lo ves, por mucho que te digan, esto que te digo, es decir, que llevas la espalda mal, que no vas bien posturado y tal, hasta que se ve en el espejo. Yo se lo repito 20 veces, pero hasta que no se ve en el espejo no funciona. O sea, que creo que las personas que acompañamos tenemos que llevar a que esas personas lo vean por sí mismas. No a decirles, esto es así, esto es asá, o esto es de este color, o este es de esto, o porque yo te digo, ¿no? O porque yo lo valgo, sino creo que lo correcto es llevarlos, acompañarlos a que lo vean por sí mismos, por sí mismas, y a partir de ahí decidan hacia dónde quieren ir, ¿no? Fíjate, por aquí tenemos a Ana Lorita en el chat. Y dice, aquí estoy. Madre mía. Fue un placer estar ahí. Gracias. Fue una ampliación de conciencia y una liberación. Me sentí súper acompañada. Gracias. Qué guay. Y por aquí dice, qué interesante, todo esto tiene mucho sentido. Nos está gustando esto del trabajo con los caballos. Claro, ¿qué se puede trabajar con los caballos entonces? Todo, ¿no? Todo. Es decir, con niños, con mayores... Sí, nosotros tenemos todas las edades. Es decir, tenemos desde 4 más o menos así hasta 68. Creo que es ahora mismo la persona con mayor edad. Y podemos trabajar todo, desde temas, esto que decía, posturales, pero evidentemente cuando empezamos con la postura siempre hay un resorte mental o emocional, porque siempre hay cosas. Como antes te comentaba, por ejemplo, tenemos mujeres que vienen por un tema de suelo pélvico y solo vienen para el tema del suelo pélvico. Tenemos, bueno, es que hay de todo, sobre todo, pero intentamos trabajar las dos cosas que te comentaba, ¿no? Tanto mente como cuerpo, ese binomio que somos aquí, en este plano, en esta vida, en este mundo. Comenté ya en el Festival de la Luz que bueno, el alma ya eligió, se metió aquí dentro, y a partir de aquí a ver qué hacemos con esto que tenemos, ¿no? Y no es fácil, yo lo entiendo, no es fácil. Yo hubo muchos momentos cuando tienes que ver toda esa parte. Eso que te decía antes de la exposición, ¿no? Cuando tú expones una pequeña parte, pues
puedes cambiar una pequeña parte, ¿no? Sí. Pero en la medida que vas profundizando, claro, no es fácil. No es fácil porque hay cosas que no quieres ver y hay cosas que salen y que dices, madre mía, pero si esto yo pensaba que esto ya estaba y cosas que no sabías ni que estaban, ¿no? Claro, como venimos de ese famoso paradigma del bien y el mal y tenemos que categorizar todo y ponerlo en las listas, ¿no? Eso ya es un error de entrada, ¿no? Es que ya es un bien y un mal. Porque, fíjate, nosotros siempre decimos de alguna manera, con los caballos nos pasa, ¿no? Porque además nos pasa mucho, ahí al lado de la instalación tenemos un garden, ¿no? Que el estiércol del caballo fabrica grandes flores. Entonces, bueno, sería un poco esto, ¿no? Esa parte nosotros asumimos en nosotros como mala, muchas veces es el mayor aprendizaje que vamos a sacar. Es decir, eso que queremos, que nos cuesta más de afrontar o de exponer, probablemente se verán los cambios más grandes. Será la liberación más importante, esa sensación. Y lo que vamos a buscar es esa sensación de paz interior. Si es que tampoco vamos a buscar. Luego, a partir de ahí, que sería lo que comentábamos el otro día del ser, ¿no? A partir de ahí puedes tirar y decidir qué experiencias quieres tener aquí, ¿no? Pero cuando partes de esa paz, pues claro, eso es que todo cambia. Me dicen de producción que Ana Lorita nos ha enviado un audio explicando su Madre experiencia. Así que vamos a escuchar ese audio. Ana Lorita, que estuvo en Equitació for Life. Hola, soy Ana. Estoy escuchando el directo y si puedo aportar que fue una experiencia maravillosa con Santi Pujadas. Fui ahí sin miedo, sin expectativas, pero es sorprendente como lo que dice él de la pelvis que se cierra. Surgía en momentos en el que incluso yo sintiéndome segura, si tenía algún pensamiento concreto, el caballo se paraba, ¿no? Entonces ellos te ayudan a ver en cuando tú te cierras, te bloqueas en algo que has pensado. Y eso te hace tener una conciencia mucho más abierta de cómo reacciona tu inconsciente o qué información te está bloqueando en tu vida, ¿no? Para mí lo que más me impactó fue un pensamiento, sin decirlo en voz alta, solo un pensamiento, cómo mi inconsciente reaccionaba cerrando esa pelvis y el caballo se paraba. Para mí fue un gran aprendizaje y me fui a casa con esa apertura y ese conocimiento. Así que muchas gracias y os sigo viendo. Gracias a ti, Ana, por enviarnos ese mensaje. Bueno, la experiencia de Ana, la experiencia que también puedes vivir tú, si así lo deseas. Recuérdanos, Santi, ¿dónde tenéis Equitació for Life? Nosotros estamos el pueblo se llama Santa María de Palautordera, estamos muy bien comunicados, cerca de San Celoni, 40 minutos de Barcelona, 40 minutos de Gerona, por la autopista 7. Ahora como están los trenes también bastante fatal, ¿no? Sí, también se puede llegar en tren, pero sí, la autopista 7, pues hay una salida en San Celoni. Estamos muy bien comunicados y estamos, como te decía antes, en un entorno muy, muy bonito y muy tranquilo. Muy tranquilo, estamos en una zona, en un espacio muy si queréis más información, ahí tenéis una página web donde se explica todo lo que pueden hacer por vosotros Equitació for Life, es equitacióforlife.com. También podéis contactar en su teléfono de atención, que es el que veis en pantalla, el 607-492-187, prefijo 34, si llamáis o escribís desde fuera de España, 607-492-187, y también os podéis seguir en su Instagram, Equitació for Life, y también en su canal de YouTube, Equitació for Life. Santi, gracias por Alex, estar. un placer. Muchas gracias.